Unidos este fin de semana, hasta mañana lunes. Han puesto un evento por el tema del Día del Padre, imagino que allí en Estados Unidos. Y la verdad es que está bastante bien porque nos pueden tocar jugadores bastante interesantes en las recompensas de la triple amenaza. Está Del Curry, Stephen Curry y Seth Curry, que son el padre y los dos hermanos que están jugando ahora. Luego está Rick Barry, John Barry y Brent Barry, también familiares todos. Luego Larry Nance y Larry Nance Jr., Manute Ball y Bol Bol, que son los que podéis ver aquí. Y por último Doc Rivers y Austin Rivers. A ver, lo interesante son Stephen Curry, Seth Curry, Brent Barry, Larry Nance, Manute Bol y Bol Bol, porque son todas las recompensas que son transferibles, son jugadores que se pueden vender. El más interesante obviamente es Bol Bol porque es un jugador de más de 100.000 monedas, pero bueno, para los que a lo mejor también estáis empezando, incluso cualquiera como Del Curry, Rick Barry o Doc Rivers son interesantes porque son jugadores de 99 y para completar vuestra plantilla siempre va a ir bien. Yo es una, no sé si la quinta, sexta vez que empiezo, que voy jugando. Creo que me ha tocado ya Austin Rivers de 95 y Seth Curry también de 94, son jugadores de diamante. Bueno, tampoco es que sean una barbaridad, pero bueno, el objetivo, como digo, es Bol Bol, que vale a valer 100.000 monedas, como habéis visto al principio. Es un jugador, es que no es que sea un gran jugador en lo que decimos estadísticas de los de media 99, pero es muy alto. Y los jugadores siempre tienen cabida. Como veis, mi equipo es el de la derecha. Kawhi Leonard, Paul George y Karim Abdul-Jabbar y el Paul Pierce, Larry Bird, el de 99 ya todo y Kristaps Porzingis. La verdad va a ser un equipo bastante no duro. Ahí, como veis, le he engañado. Ya uso la clave yo para jugar estos partidos. Pongo presión en toda la cancha para que en la próxima se vengan aquí mis jugadores. Y lo siguiente que pondré será sin triples. Falla Karim Abdul-Jabbar de 99. Como veréis, yo intento siempre defender que defienda la máquina. Preguntaréis, ¿por qué? Porque normalmente defender uno contra uno, como veis aquí, tampoco no es que sea difícil, pero bueno. Vamos a defender. Voy a intentar. Karim Abdul-Jabbar, como veis, es un auténtico espectáculo. Ahí casi le robo, pero él va a fallar. Y defendemos bien con Paul George. Y encima anota. Casi le robo ahí el balón. Pero era Kawhi sí. Y Paul George solo machaca. Como veis, mis jugadores para mí son de los 3 mejores que hay ahora. Karim Abdul-Jabbar, como veis, un pivot capaz de correr la pista como quiere, manejar el balón a la perfección, defiende muy bien y es capaz de hacer prácticamente de todo. Luego Kawhi Leonard y Paul George, jugadores con una facilidad para hacer triples en verde impresionante. Y que además, como podéis ver, mates espectaculares. Tienen mates aro pasado, que son muy importantes este año. Luego tenemos a Karim, que ante cualquier apuro es capaz de hacer gancho en el poste. El gancho también. El gancho es una de mis jugadas preferidas.
Ahí le he regalado el balón. Defendemos a Porzingis para que no le haga llegar el balón. Me pongo a defenderle 1 contra 1. Como imaginaba, se iba a venir a defender aquí. Ahí he saltado como un tonto y se lo he puesto muy sencillo. Voy a tirar de media distancia con Karim, que es capaz, como veis, como os digo, Karim es espectacular. Es algo alucinante lo que es capaz de hacer Karim Abdul-Jabbar. Aquí vamos a cubrir un poquito. Como veis, en triples, pues nuestros jugadores se le enganchan muy bien y con la presión también es prácticamente imposible. Sobre todo es una defensa pensada para que no nos metan triples sin cesar, que hay mucha gente que busca llegar, plantarse, se ponen a mover y se clavan el triple, como acabo de hacer yo ahora con Kawhi fácilmente. No me ha presionado. Kawhi he llegado bastante sencillo y ya está. Y ahora, como veis, tapón de Kawhi. Y ahora va a entrar y revientar. Como habéis visto, un equipo bastante bueno el suyo. No está mal. Paul Pierce, Larry Bird y Kristaps Porzingis. Le hemos ganado con relativa facilidad. Y ahora un segundito que voy a hacer un grupo para que los rivales no me escuchen hablar. Hago un grupo más que nada por eso, porque si no el rival, como veíais abajo, se iba viendo lo que estamos diciendo y no me interesa. Volvemos a estar ya en el NBA en directo. Vamos a ver qué nos toca en la triple amenaza. ¿De dónde te has sacado? Vamos a ver, de momento recompensa bastante flojita, pero bastante flojita. Pero bueno, estamos en la recompensa final. Nos dan 4 bolas. A ver si alguno aún no lo ha visto nunca, que sé que habrá gente que o no habrá llegado nunca o no ha jugado y no sabe cómo va esto. Tiramos la bola. 100 monedas esta vez, bastante cutre. Pero bueno, tampoco no se puede esperar gran cosa de esta tabla. A ver si consigo que vaya al medio y, como veréis, pueden salirnos 600 monedas, etcétera. Pero bueno, parece esta vez que 2K no quiere que gane absolutamente nadie, por mucho que tire donde tire la bola. Vamos a tirarla. Yo siempre suelo tirarla por esta zona, por el medio. Es en la que, por experiencia, normalmente más veces cae ahora al medio, como veréis. A ver si hay suerte. De momento 100 monedas. A ver si sacamos alguna ficha. No. Bueno, conseguiremos ahora una ficha suelta y nos va a quedar una bola más. Que, como os digo, la voy a tirar por aquí. Y caemos, sí, 2 fichas más, pues un partido de un momento. Como veis, hemos sacado unas 1000 monedas y unas 4 fichas. Hay partidos en los que se consigue mal, pero teniendo en cuenta que un partido de media hora 5 contra 5 va a ser eso, van a ser 1000 monedas y poco más en un partido a 21 puntos, es lo que acabamos de conseguir.
Vamos a ver si se carga y vemos el rival que me toca ahora. Ahora ya estoy en las dos últimas tablas. Si ganamos 5 recompensas, si perdemos 1. Como veis, mira, él ha conseguido ya a Rick Barry, que es uno de los jugadores que está en el tablero. Vamos a ver si hay suerte y ganamos este partido o el siguiente. Y nos toca Bol. Aquí, como veis, no sé por qué he hecho eso. Mala jugada. Y él ahora va a llegar. Le defiendo bien. Falta de pie, balón de él. Voy a aprovechar a poner la presión en toda la cancha. Se me ha ido completamente. Estaba más que nada por ponerlo de la defensa que por jugar. Y son cosas que pasan. Gran rebote de Karim Abdul-Jabbar. Balón para Paul. He tirado mal. Sí, he vuelto a tirar mal. Este partido no lo empieza bien. También es verdad que eso os lo voy a decir. Y os lo podrá decir y confirmar mucha gente. En NBA también hay handicap. Es decir, equipos mucho más flojos os pueden ganar porque van a enchufarlo todo muchas veces en verde. Eso os lo aseguro yo. Y jugadores como estos, Rudy Gay, capaz de defender a Karim Abdul-Jabbar, como cuando habéis visto en el siguiente, que ni por, en el anterior, que ni Porzingis era capaz. Ahora sí, Karim es un espectáculo. Karim Abdul-Jabbar. Aquí casi robamos. Ahora creo que intentará pasársela, pero no. Quedamos aquí defendiendo a Rudy Gay con Karim Abdul-Jabbar. Imaginaba que haría eso. Pero le pillamos con Paul George, que también sabe defender muy bien. Nos paramos aquí con Kawhi y verdecito, que te digo. Si alguien necesita un tutorial de movimientos, de alguna jugada que veáis, cómo tirar en verde. Bueno, no se puede tirar siempre en verde, pero siempre hay consejos. Si lo queréis, pues dejadlo en comentarios o cualquier movimiento que veáis, que os guste, podéis preguntaros que os lo enseñaré. Como veis, Kawhi Leonard también es espectacular lo que es capaz de hacer. Aquí se va él con Devin Booker, vamos a saltarle ya por aquí. Ha cogido muy bien la pelota entre las manos y nos ha hecho imposible. Como veis, ese saltito a veces es muy efectivo. Aquí me regala el balón. Deja solo a Kawhi solo en la zona de triple y clavamos el insignias casi en Hall of Fame de tiro. Es lo que tiene. Bastante difícil fallar un tiro. Aquí él va a fallar obviamente. Tenía pegado a Karim. Aquí le amago. Kawhi entra. Y vamos a bachar con Kawhi. Y como hay 10 puntos, 3 asistencias. No, 3 rebotes y 2 asistencias. Es un espectáculo. Kawhi de base defiende a cualquiera. Y como veis, ahora va a poner un tapón. Hay que saltar antes. Y si se puede, otro verde de Kawhi Leonard. 17-6. Ganando fácil. La presión sobre todo hace que la gente se ponga muy nerviosa. No saben absolutamente qué hacer. Veis que él va a intentar tirar y se lleva el tapón. Y Karim Abdul-Jabbar es capaz de correr más rápido que cualquiera y la revienta. Es que es un equipo súper equilibrado que, como veis, fácilmente 19-6 de momento. Y aquí va Kawhi, esta vez él ha amagado, no se ha fiado de llevarse otra vez un tapón, está asustado. Y ahora va. Y se lleva el tapón de Paul George. Fijaros que Paul George, al ser solo defensivo, en nada
sin haber hecho prácticamente nada en ataque, ya tiene esto. Y acabamos el partido fácil con un mate de Kawhi Leonard que se ha cascado 15 puntitos, 4 rebotes, 2 asistencias. A ver si hay suerte. Y nos sale un jugador de los buenos. Este chaval malo no tiene que ser. O sea, es un jugador que seguramente si tiene el Rick Barry es que ha conseguido llegar hasta el final del tablero. O sea, un jugador bastante decente. Con lo cual, habéis visto, 21-6, victoria sencilla. Y vamos a ver qué nos depara el tablero. Bueno, 3 fichas, una ficha, 200 monedas, bastante normalito. Esperemos a ver si en el último sí que por fin sale algo. Pero bueno, pensar que no está nada mal. Ayer cuando empecé a jugar el evento este tenía unas 1300 fichas o incluso ni llegaba. Y habiendo hecho unos 5 tableros, creo que había hecho, este es el sexto, he conseguido pues bastantes monedas. No puedo decir cuántas porque he estado fichando a jugadores, entonces no os puedo asegurar, pero sí que fichas habré hecho unas 160, 180 fichas, que la verdad está bastante bien. Vamos a ver si la vuelta se va para el medio. Bien, 600. Vamos, 300. No. Bueno, a ver si baja ahí algunas fichitas. Sí, 2, bien. 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 Y vuelve a caer y cae en una. Bueno, 3 fichas y no sé si 600 monedas en la segunda tirada. Es lo que digo, en una victoria de estas, en un buen tablero, si además caéis en medio, aquí por ejemplo ahora va a caer otra vez en 600, vamos. A ver si en 500, en 400, casi, pero no. Pero mirad, en estas dos últimas tiradas he conseguido fichas, he conseguido monedas, aquí llevo ya tres fichas. En las últimas tiradas pues podéis iros a ganar entre, mira, para 500, 600, 400. O sea, llevo ya más de 1000 monedas en esta tirada, 3 fichas y aún no ha caído. Quiere decir, esto, ya os digo, en un partido contra la máquina, en casi cualquier modo de juego es casi imposible, a no ser que tengáis mucha suerte, esa triple amenaza offline y esto que un jugador de 99, o en los eventos nuevos de la River, que la verdad ahí sí quedan bastantes monedas y los jugadores quedan bastante bien por la cantidad de partidos que son. O sea, es por fin uno que dices, no me tengo que tirar la vida jugando como para conseguir a Kobe Bryant, que hay que hacer 300 partidos contra la máquina. Son 50 partidos y tienes a la River, que dices, hostia, comparativamente la diferencia para mí es enorme. Pero ya os digo, no sé, he perdido ya el cálculo, pero debemos llevar unas 10 fichas o 12 fichas por un partido. Llevamos 3000 monedas, por lo menos 3000 monedas y 10 fichas. Eso no lo conseguís, vamos, prácticamente en ningún modo de juego. A ver si cae en la ruleta algo. No, esta vez no hemos tenido suerte. En las fichas sí, 2 fichas. Y vuelve a seguir cayendo la bola. Venga, a ver si nos vamos a la ruleta del medio. Venga, ruleta. Sí, 100. 600, vamos, 700 monedas. Como veis se acumula, aunque en una partida, o sea, no se acumula, si en una partida conseguís golpear, por ejemplo, el 600. Si golpeáis en esa misma no os va a volver a dar 600, pero si golpeáis en la siguiente, sí. Ahí va moviendo. Creo que sí, esa ya era la que ya le habíamos dado. Sigue cayendo la bola, esta vez está haciendo pesada la bola, a ver si va al menos a 200. Esa es la de 100, ya la habíamos golpeado antes, y 100 también, ya es mala suerte. Podría haber caído en otras, pero a ver si cae en ese de 2 fichas o algo, o al menos cae abajo ya. Pero no lo tenga.
Va a caer, sí, va a caer en 250. No está nada mal, me parece que ahora lo vamos a ver arriba. Aunque pone estas solo 250, veis arriba cómo se suma 950 monedas y 2 fichas. Estamos a nada de las 1500. A ver si en este partido logramos 1500 moneditas. Que con esas fichas se pueden conseguir grandes jugadores. Y parece que este partido va a ser bastante sencillo de ganar. Russell Westbrook, Kobe Bryant y Terry Rozier. La verdad que os voy a decir lo siguiente. Os digo esto. Si este partido lo pierdo, descarto un jugador de 99. Así de claro os lo digo. Si pierdo este partido, descarto un Opalo Galaxia. Me va a dar igual. Cerraré los ojos, dejaré encima de un jugador y el que sea lo elimino. De momento está a punto de robar ahí Kawhi Leonard, pero acaba machacando a Terry Rozier. Este equipo de triple amenaza que veis, cambiando a Westbrook por Miles Bridges, es uno que es el mismo que tiene mi amigo XX La Culebra, cambiando Terry Rozier, como os digo, por Miles Bridges, es el mismo. O sea, es un equipo de triple amenaza que se puede conseguir en un momentito, porque con un par de códigos de vestuario lo lográis. Evento 6-2, a ver si este partido conseguimos acabarlo por la vía rápida. La roba Karim Abdul-Jabbar, marcamos un verde. 8-2. El chico lo está intentando. Clava un verde con Terry Rozier, buen triple. Muy bien tirado. Lo que os decía es esto, el claro handicap que tiene también NBA, igual que tiene otros juegos como FIFA, es que un equipo con jugadores de este calibre, mira, Terry Rozier haciéndole un mate posterizado a Kawhi Leonard con muchas más insignias. Es prácticamente imposible de que suceda. Karim Abdul-Jabbar se come en el poste a Kobe contra un jugador mucho más alto. Aquí imposible que anote, punteado muy bien con Paul George. Nos vamos al poste con Karim y vamos a hacer este movimiento otra vez y canasta sencilla, es que se lo quita de encima y anota Karim Abdul-Jabbar simplemente haciendo ese movimiento. Tenemos prácticamente asegurado la victoria. No hay que hacer mucho más. Contra un pivot este movimiento sí que es verdad que no nos va a funcionar. Vamos a ver si posterizamos con Kawhi, ¿no? Falla. Lo que os decía, Terry Rozier es capaz de posterizar a Kawhi Leonard y Kawhi Leonard no a Terry Rozier. Aquí él tiene a Kobe, le saltamos y con Kawhi delante clava un pedazo de verde el gran Kobe Bryant, gran jugador. Aquí le hacemos lo mismo, verde con Kawhi Leonard, con uno de los movimientos más chetados de NBA 2K20, ese saltito para atrás y tiro. Aquí él va a tirar claramente, llegamos y lo mete igual, tirando tarde y en movimiento. Uno de los tiros menos chetado de NBA 2K20 con un jugador de 95 con poco tiro de 3. Tampoco es que digamos que tiene poco tampoco, pero para las alturas de juego en la que estamos, un jugador como Russell Westbrook, si no me equivoco, de tener 80 de triples y llega,
y no creo que tenga Hall of Fame ninguna insignia que clave ese triple. Me parece alucinante. Bueno, acá vamos por la vía fácil. Rebote para dentro del Garim. Y estamos ya en la última. A ver si es verdad. Y parece, por lo que he leído mucha gente, en la última sale ya... Tendría que salir un jugador. Ayer no. Ayer estaba bugueado, parece habían fallos de NBA y no salían, pero en principio en esta nos tendría que salir un jugador. Y si es padre e hijo, me salió al principio, si no recuerdo mal, Seth Curry. Ahora tendría que salir Stephen o Del Curry, que es el padre o el hermano. O no sale nada y me quedo aquí con la cara. Y sí, como veis no sale nada. Sale Deluxe Pack. NBA se ríe una vez más de nosotros. Pone un evento y luego no cumple. O sea, es prácticamente, parece imposible conseguir estos jugadores. Me imagino que tienes que tirar el día jugando, pero bueno, voy haciendo fichas y con los sobres veremos a ver qué toca. Ha dado 500, ¿lo habéis visto? Ha dado 500. Ha dado 500 y nada. Bueno, vamos allá, va a caer en un deluxe, en un sobre deluxe, que tampoco es que hayan grandes jugadores que puedan tocar ahí, pero bueno. Mejor eso que nada. Y además hemos conseguido algunas 500 monedas y un sobre. Los jugadores más interesantes que pueden tocar en esos sobres para mí son los plata, porque esos packs de la liga normalmente estarían bien si se estuviese jugando la liga, que tocasen jugadores, pero obviamente al no estarse disputando la liga no hay jugadores de momentos, jugadores que estén jugando bien. A ver si se reanuda pronto la NBA y vuelven a haber jugadores y estos sobres servirán para algo. Ahora mismo simplemente salen jugadores normales. 300 monedas y una ficha. Pero bueno, los sobres siempre dan bien pues para los contratos, a un jugador que te puede tocar de 2000 monedas. Algo sale siempre. 3 o 4 veces. Y 5 fichitas en esta tirada, ¿veis? Hemos superado las 1500. Ya estamos más cerca de mi objetivo, es lograr 1750. A ver si sigue cayendo, si va la ruleta del medio, bien, 600 monedas, a ver si caemos en alguno más, ¿no? No. Bueno, 850 en esta tirada. Vamos, bolita. Venga, ves hacia la ruleta. Tira hacia la ruleta, vamos. Vamos. Bueno, 250 una vez más. Es lo que yo he estado, va muchas veces por la suerte o por las recompensas que hayan. A veces hay abajo 10 fichas, a veces hay 10.000 monedas. Muchas veces ha pasado jugadores. Pero de jugadores ha sido en otros eventos. En este de momento yo estoy encontrando que están saliendo muy pocos jugadores. Esta ya ha sido la sexta que he hecho completa. Y como habéis visto, nada. Solo he conseguido a Austin Rivers y Seth Curry, que son de diamante, que son bastante flojos. Bueno, este rival, Tony Parker, Marc Gasol y LeBron James. Otro partido a priori bastante sencillo, lo hacemos este movimiento, nos vamos al poste, y como es muy bajito Tony Parker voy a aprovechar para hacerle un gancho. Vamos a poner, como os he dicho todo el rato, pongo siempre presión en toda la cancha.
Vamos a perseguir a Margasol. Que anota. Reconozco que me he empanado. Voy a ir con Kawaii a esta línea de fondo. Me voy bastante sencillo y le hacemos un mate posterizado. Vaya matazo. La roba Paul George. Y aquí Karim anota sencillo. Como veis, claro, tengo 3 pedazos de defensores que roban muy bien el balón. Karim, Kawaii y el Paul George. Como veis ya 8-2. Con esta presión yo os digo, partidos que normalmente algún que otro punto me hacían, o sea, a lo mejor llegamos a un partido totalmente igualado, se está quedando en que gano sencillamente. Cuidado ahí, me han saltado entre dos. Sabía que se iba a quedar en la línea de 3 en la esquina y al no hacerlo, vamos a dejar que tire con Margasol. Va a fallar, se veía venir. Y con Karim anoto fácil, he visto. No he intentado hacer nada más porque he visto que era Tony Parker, la diferencia de altura. Es en Karim, se la pasamos a Paul George y verde de Paul George. Como veis 13-2, vamos a ganar este partido por la vía facilita. Aquí me quedo presionando. Yo siempre, la verdad, diréis a lo mejor cuando empecéis a ver los vídeos, diréis este tío es un guarro, defiende con la máquina, etcétera. Pero es que si no lo hacéis vosotros lo va a hacer el rival. Y la cuestión es ganar partidos rápidamente y fácil. Y no hay manera más sencilla que ganar así. Aparte, como veis, el handicap que tiene NBA también es sorprendente. Margasol. Ahí si habéis visto en la última canasta que ha hecho con Margasol. Ha clavado un verde con Margasol en movimiento, con Karim Abdul-Jabbar encima. Si eso no es handicap, que baje alguien y lo vea. Entonces, pues se siente, pero defiendo de esa manera, que así es mucho más fácil ganar. Mucho más rápido, no tengo que perder tantos minutos por partido. Y en eventos como este, que lo que interesa es acabar rápido un partido para pasar a la siguiente fase, ya por la siguiente recompensa. Que lo importante es llegar a la ruleta final o a la que sea en la que te salga un jugador y conseguirlo. Mira, aquí nos robamos con Kawaii. Voy a saltarle. No, no llega. Aquí lo importante, ganar. Ganar, ¿no? Pues ganar es lo importante. Para mí al menos, yo quiero ganar los partidos. Aquí acabamos con un triplazo de Paul George. Qué triple. $332 monedas. Ahora veréis que en el primer tablero la cosa es bastante floja, solo te dan una pelota y lo normal es que no haya una gran cantidad de jugadores. Como mucho habrá alguna ficha, alguno de 200, 300 monedas. Mira, esta vez un sobre estándar. Y aquí, como veis, lo interesante es el sobre o las dos fichas. Entonces, mi tirada va a ir por este lado para caer o en la roja o en la verde. De momento, mira, de momento ya hemos ganado 300 monedas, 400 y dos fichas. Ganamos lo que hemos ganado en el partido, que eran unas 300 y algo monedas, 400 de que hemos caído en esa mini ruletita y dos fichas. Para mí este modo de juego es el más sencillo de ganar monedas. Eso sí, necesitamos montar un equipo de 3 jugadores excelente. Es decir, si estáis empezando, podéis usar o el método que explico en uno de mis vídeos, que es jugando contra la máquina, o
veniros a este modo. Pero claro, este modo, si tenéis un equipo muy flojo, os puede pasar que os machaquen. Entonces, la cosa está complicada. Vamos a ver, un rival bastante fuerte. Como veis, tiene a Karim como yo, tiene a Larry Bird Go también y a Kobe Bryant Go. Es decir, viene de darle duro a jugar contra la máquina. Le vamos a poner como siempre sin triples y presión en toda la cancha. Clava el primero con Kobe porque no estaba ni siquiera pendiente. Este rival parece que nos lo va a poner bastante difícil. Si la ponemos a Karim, machacamos con Karim y le vamos a presionar en esta zona. Me la regala Karim, me quedo Karim contra Kobe y clavamos el triple con Kawhi Leonard de primeras. Presionamos a la Bird y el machaca con Karim Abdul-Jabbar para empatarme el partido. Venga, vamos a intentar. Nos vamos con... No conseguimos con Kawhi, pero sí, me deja solo. Tiramos solo y la falla en movimiento. Como decía, tirar en movimiento es muy difícil de anotar en movimiento. A no ser de que tengas suerte, que en ese momento pilles y tires en verde o tengas muy bien pillado el tiro, es muy difícil, por no decir imposible. Con lo cual, lo que ha pasado antes, que Marc Gasol nos anote ese tiro que nos ha hecho, es muy curioso. O sea, habla de un handicap de NBA tremendo. Le he dejado solo y clava el triple con Karim. Es verdad que Karim Abdul-Jabbar sí que es más sencillo hacer verdes con la barra puesta. Os lo reconozco. Pero yo tengo quitada la barra por el resto de jugadores. El resto, a mí al menos, me va mejor sin barra. Aquí voy a anotar fácil, no me la juego pasando, doblando al triple, que es lo que muchas veces hago. Él tampoco se la quiere jugar. Ha visto que el partido va a ir a quien llegue antes más fácilmente a 21, que no hay que jugársela ni hacer florituras. Aquí se me ha quedado enganchado Kawhi y no llegamos. Se ha chocado con Karim. Este partido estoy jugando, reconozco, bastante mal. Sí que es verdad que tiene un equipo un pelín más fuerte, pero no, eso no es excusa. Aquí machacamos con Kawhi, a ver si consigo robarle algún balón. Se vuelve a ir. Pero aquí le he puesto bien el tapón. Vamos, hemos llegado bien con Kawhi. Y vamos a hacer el aro pasado. Como estaba Kobe, anotamos, porque Kobe no es que tenga una gran defensa. Le intento pillar aquí, no lo he conseguido. Vamos a intentar ir a por el tapón. Creo que la falla, sí, la falla y hay partido. Chicos, hay partido. Uf, no sé cómo no sé por qué le ha pitado falta ahí, la verdad. Pero se lo agradezco a 2K esa falta. Vamos a acabar con Karim y nos ponemos un puntito por delante. Esta vez me voy a poner en esta zona por si se va. Anotado de 3, malo. Está a una canasta de ganar el partido. Karim contra Kobe le anoto y a ver si conseguimos robar en este balón. Porque es prácticamente la única manera de que no se me vaya como se me ha ido. A ver si creo que en el tapón le puedo pillar. Creo que le pilla a lo mejor. Si hay suerte. Si hay suerte, le pillan en el tapón Paul George y hay partido. No sé por qué ha parado, la verdad.
si quiere regodearse en la victoria. La verdad, como habéis visto en este partido, la presión no me ha funcionado nada bien. No he conseguido robarle balones y se ha ido bastante sencillo todas las veces. No sé por qué ha pausado. A lo mejor me va a enviar un mensaje. Está haciendo otra cosa. Pero es raro que en el último momento, si no es para mandarte un mensaje o hacer perder el tiempo, que a veces hay algunos que lo hacen. Les gusta coger, parar aquí el partido y tenerte aquí esperando y en el último momento darle y haberte hecho perder 3 minutos de tu vida. Pero bueno, si la verdad está tan aburrido el Mike Wong para hacer esto, es que su vida es muy triste. La verdad que tu vida es bastante triste, chaval. Si pienso que lo que vas a hacer es que ahora cuando queden a lo mejor 10 segundos, darle para que se acabe de ver el mate y haberme hecho perder 3 minutos, es que tienes una vida muy, muy, muy triste. La verdad que quedan 40 segundos y mi teoría creo que va tomando peso. En el último momento le va a dar y va a acabar con el mate o con la reverse. Espero que, como os he dicho, he saltado con Paul George. Creo que no llego, pero ojalá. Ojalá si intenta acabar el partido ahora. O a lo mejor, no sé, ha tenido algún problema, se ha ido y ahora le doy. Y gano yo, que os lo digo. Ojalá no le dé. Si en unos segundos no le da. Miradlo. Nos ha hecho perder 3 minutos. Qué poquita vida tiene este hombre. Qué poquita vida hay que tener para tenernos esperando 3 minutos para hacer en el último momento eso y anotar el mate. De verdad, ¿no tienes vida? O sea, no tienes vida. ¿Cómo haces perder a alguien 3 minutos? ¿Por qué? ¿Para hacer el payaso? Porque no tiene otro nombre que sinvergüenza o no sé. No entiendo a qué juega una persona de perder 3 minutos de su vida en los que podría haber estado ganando otro partido para tenerme aquí esperando. De verdad que es un sinvergüenza. Mira, y encima ahora manda un mensaje. Tenía ganas que lo mandase para decirle 4 cosas. Con respeto como siempre. Pero 4 cosas. Vamos a ver qué ha escrito. Voy a mirarlo con el móvil y os voy diciendo. Ha creado de momento un círculo. Bueno, este partido en principio vamos a hacer aquí un arito pasado. Voy a poner como siempre presión en toda la cancha. A ver si me deja, a veces se queda bugueado. Esto es Kirilenko. Se me ha ido. Bueno, Antonio Chipi. Este es español como nosotros.
Hacemos este movimiento, siempre pican los rivales. Hacemos un ganchito con Karim y anota. Muy bien amagado. Ha hecho un gran amague. Uy, casi no la roba. La verdad es que no estoy jugando tan bien como he estado jugando esta mañana. Esta mañana hice un 10-0. Vamos a llevar al poste Antetokounmpo. Y le anotamos. Ha saltado demasiado pronto. Se ha pensado que le iba a tirar ya. Y se ha equivocado, como habéis podido ver. Antetokounmpo es un buen jugador para poner ahí de pivot. Por el tema de que corre tanto que coge la espalda con bastante facilidad. Anotar con Kevin McHale. La verdad que Kevin McHale encuentro que es un jugador bastante interesante. De estos que han puesto, que si no fuese porque ya tengo un montón de pivots y a las pivots, creo que sería bastante interesante. Yo estuve durante bastante tiempo usando a Dave Cowens. También un buen jugador de 2.05, rápido y habilidoso. Voy a hacerle aquí una live con Karim. Vamos a ver si en alguna jugada consigo que no anote, que sería bastante importante para intentar salir de la contra. Que parece que puede ser esta jugada la que consiga que no anote. Parece que lo tiene bastante difícil, pero anota igual. Ese saltito ahí me ha pillado. Así que habrá que intentar seguir. Vamos a hacer este movimiento. Y falla Karim. Yo fallo. Él no falla, pero el mío sí que falla. La verdad que este partido se está poniendo también otra vez complicadete. Reconozco que no estoy en mi mejor momento de juego. El ahora también falla. Salimos a la contra. Vamos a finalizar. Es que Antetokounmpo tendrá mejores stats. Menos stats, pero es uno de los jugadores que mejor funcionan en este NBA 2K20. Vale, es el MVP. Obviamente tiene que ser de los mejores. Aquí Karim Abdul-Jabbar, como habéis visto, se ha caído haciendo el mate. Hay mates que hay que tener cuidado con ellos. Ahora él se ha equivocado completamente, ha querido hacer el alley-oop, se ha querido lucir. Y eso lo va a pagar porque de ponerse otra vez por delante le he recuperado. Y me pongo yo por delante 3 puntos y ahora va a fallar. Ostras, anota con Antetokounmpo, no. Un jugador relativamente bastante flojo en triples. Tiramos con Paul George, triple, más 3. Si anotamos, este es rojo. Y canasta del Kawhi Leonard, victoria. Victoria de 200 más monedas. Vamos a ver qué nos sale. A ver si nos sale algún jugador. Bueno, 4 fichas, 300 monedas. Voy a intentar tirar por el lado derecho a ver si conseguimos las 4 fichas o al menos 300 monedas. Partido, la verdad que un partido sufrido, 100 monedas. A ver si al menos conseguimos algo. Venga, que siga cayendo. Sí, parece que sigue cayendo.
Ostras, ¿por qué poco no le he dado a esas 100? Bueno, le he dado a 300 llevamos ya. Bolita, cae... Bueno, 600 monedas, más de eso, 1000 monedas. Si un partido sufrido, al menos sacamos 1000 moneditas. A ver el rival del cuarto partido. Un buen rival, porque tiene a Jerry Lucas, que el Jerry Lucas hay que conseguirlo ganando 12 partidos a 0 en mi equipo ilimitado. Es un partido 55 que es bastante difícil de conseguir. Tiene a Wes Unseld de base, pivot reconvertido y a Manute Bol, el jugador enorme. De momento empezamos bien. Buen aro pasado con Kawhi Leonard. Hay distintas jugadas que sé que a lo mejor habrá gente que no sepa cómo se hacen. El aro pasado, el gancho para anotar prácticamente siempre. Distintas jugadas que no son tan sencillas. Todo lo que necesitéis lo pedís y haré vídeos tutoriales en el canal. Falta de Manute Bol. Como veis, me deja solo a Paul George. Falla Paul. Ha llegado a puntear en el último momento. Igual que yo ahora. No lo ha contado como punteado. La damos de 3 con Paul George solo. Paul George y Kawhi Leonard sí que son dos jugadores que les hace falta para mí el ponerlo en que no se vea la barra de tiro para que anoten prácticamente siempre. Con la barra de tiro ya os aseguro que algún tiro lo fallan. Hacemos el amago, nos dejan solo a Paul George con tanto salto. 11-4 contra un jugador que, como habéis visto, como os digo, es capaz igual de ganar 12-0 en mi equipo ilimitado. Y ahora le vamos ganando de momento 11-7. Me deja Paul George solo. Anotamos 7 puntitos, como veis. Sí que es verdad que él seguramente tendrá un equipo mucho más fuerte por ahí. Me extraña a mí mucho que solo que habiendo conseguido a Jerry Lucas tenga este equipo. No he conseguido robarla y le dejo paso franco para que anote. Se ha acercado, como estáis viendo. Se acerca demasiado con Bol y eso lo voy a usar. Ha llegado a puntear bien, tendría que haber amagado y seguir hacia canasta. Se me está acercando demasiado. Empezamos muy bien. Pero la verdad me he dejado llevar. Estoy jugando fatal ahora mismo. No, se me va del campo. Entra en un bucle. Y cuando entras en el bucle en NBA 2K20, ya la hemos liado. Mira, y la clava de 3, le entra todo ahora el de golpe, a mí no me entra nada. Y por ir de chulo, me pasa lo que me tiene que pasar. He dicho que estaba siendo bastante sencillo para ser un jugador que había ganado 12-0. Pero como estáis viendo, no sé, a lo mejor está viéndonos en el canal y ha dicho sí,
Pues mira, vas a ver ahora. Bien Paul George, sorteando. Él intenta hacer ese tiro y le entra. Es que veis, ahora lo que os decía, de un momento a otro, lo que tiene NBA. De un momento a otro, a él le entra absolutamente todos los tiros que lanza. Vamos a intentar presionar. Y me gana. Me ha callado la boca. He ido de listo diciendo que estaba siendo bastante sencillo y me ha acabado ganando. Me lo merezco. 2 derrotas ya. 2 derrotas. La verdad que sé que estoy decepcionando. Tengo que espabilar si quiero continuar. Vamos a ver, descartamos, salimos. Descartar, pensar que hay gente, alguna vez me ha preguntado, amigos y tal. Descartar no es quedarte sin esa moneda, no. Descartar es ganar igualmente esas monedas. Lo único que, pues, NBA lo llama así. Vamos a ver, siguiente partido. Como veis, cuando perdemos, sobre todo los primeros partidos, no tenemos opción a ninguna bola. Con lo que es posible que en estas partidas haya perdido ya la opción de conseguir a alguno de los jugadores. Vamos a ver qué rival toca ahora. Este partido creo que me he confiado demasiado y acabo perdiendo. Como veis, este rival le ha tocado a Manute Boyd, tiene toda la pinta. Spencer Haywood lo debió de conseguir en algunas recompensas anteriores. Y tiene Jason Kidd, que es un base que para mí creo que no va muy bien, pero que tiene unas stats en todo impresionantes. Tiene más de 90 en todo, en rebotes, en tiro, en pase, en todo. Por lo que tendría que ser un jugador bastante usado, pero en cambio es un jugador baratísimo, creo que está en menos de 40.000 monedas. Imagino que debe ser sobre todo por el tema altura, pero bueno, es lo que os digo, sorprende un jugador con estas tan altas, que mira lo que es capaz de hacer, acaba de hacer un mate posterizado a Kawhi Leonard, que valga tan poco, así que bueno, si sois fan de Jason Kidd, ya sabéis, 40.000 moneditas. Y mira, en el poste está parando incluso a Karim. Lo que hablábamos antes del querido Handicap. Jason Kidd parando en el poste a Karim Abdul-Jabbar. Vamos a ver si entra. Sí, triplaza de Kawhi Leonard solo. Me regala el balón y machacamos con Karim. Vuelve a robar Kawhi. El problema es de este chico es que, o chica, no, puede ser cualquiera, es que se está impacientando, se está poniendo nervioso o nerviosa y le pasa que está sacando demasiado rápido, y cuando sacas muy rápido pasa que es más fácil que Kawhi o Paul George o Karim te roben el balón. Aquí otra vez se precipita. No es mal jugador, lo que pasa que le está poniendo los nervios, como me ha pasado a mí en el anterior. Tenía demasiado cerca de Jason Kidd ahí, he querido tirar igual, me regala el balón pasándolo de campo a campo. Aquí pongo un bloqueo, me quedo solo con Kawhi y anoto en verde
de 2. ¿Veis? Ahora está calmando el saque. No se la he parado, no se la he robado porque no lo he hecho bien, la verdad. Pero si hubiese querido, se la podría haber robado. Aquí vamos a hacer un mate. Nos ponemos más 9 puntos. Este partido parece que sí que está más encarrilado que el anterior. El anterior también parecía. A mí me parece Jason Kidd un jugador bastante aprovechable. Si fuese un pelín más alto, obviamente, claro, eso es algo que no lo podemos cambiar ya. El hombre mide lo que mide, pero como veis es capaz de defender prácticamente a Kawhi Leonard con facilidad y de hacerle mates posterizados. Impresionante, la verdad. Que valga solo 40.000 monedas. Para mí es uno de los bases mejores que ha dado el juego. De una altura normal. Ya no hablo de jugadores, pues, yo que sé, Antetokounmpo base, Nikola Jokic base, etcétera, etcétera. Aquí acabamos con ese matazo de Karim. Y aquí le ponemos el tapón. Nos vamos a esta zona y la clavamos de 3 con Kawhi, haciendo el movimiento de los machetados. Pulsamos el joystick derecho hacia abajo y tiramos. Si queda solo y queda en una zona de esas, prácticamente si le tenemos más o menos pillado el tiro, van a entrar todos, y más con el takeover que hace que tengan prácticamente 99 en todas las estadísticas. Como habéis visto, esta vez 400 monedas. Quinta tabla esta vez. Podemos ganar 100 monedas. Un sobre deluxe que asegura un jugador de la serie Spotlight de Dwayne Wade, una serie bastante antigua, pero hay jugadores que, por eso, si no recuerdo mal, Udonis Haslem vale 25.000 monedas. Es un sobre que, si nos toca, es interesante porque, como os digo, si nos toca Udonis Haslem, tenemos ahí 25.000 monedas aseguradas. Parecía que iba a caer, pero al final la ruleta esta giratoria nos ha mandado bastante lejos. Ahí me decir moneditas, ven ahí 135, 125, a ver si se va para el medio. Bueno, 300 monedas, vale, es que hemos conseguido ahí por el camino, no está nada mal. No hemos conseguido sobre, que es lo más interesante, pero ya os digo, yo a veces en esta ruleta, en esa ruleta que acabáis de ver, siempre intento tirar en los lados, porque normalmente las recompensas tampoco no es que sean bestiales, y al menos por el lado nos aseguramos que si cae en bucle a veces, caemos en la ruleta y ganamos 100, 100, incluso caemos para abajo y ganamos 125, 100, 150, que es lo que a veces pues hay que priorizar, lo que sí nos interesa. Si en esas son las monedas, pues va por las monedas. Tenemos un rival bastante asequible. Tiene a Dwayne Wade, a Flash Pau Gasol y a LeBron James. Y el Pau que se puede evolucionar. Yo se lo tuve, lo evolucioné. Y si no recuerdo mal, no me iba muy bien. Nada más evolucionarlo lo vendí, que evolucionado es obviamente más caro. Hubo una época en la que fichaba jugadores para evolucionar y venderlos más caros, y uno de ellos fue Pau, un jugador, os digo, bueno, creo que defensivamente, o sea, tendría muchas cosas para mejorar de ese Pau, la verdad. Lo cogí por el cariño patrio, pero si me tengo que quedar con un hermano Gasol, me quedo con
Margasol de las recompensas bajo los focos históricas que se consigue intentando ir a por la Rebirth. La verdad es que es un jugador que el pick and pop lo hace prácticamente perfecto, es decir, engancha muy bien al defensor, se sale a la línea de triple y a mí al menos le tengo pillado el tiro y anota, pues de 10 triples a lo mejor anota 10. Ahí de 10 anota 9, por ejemplo. Ahí he soltado demasiado pronto, yo lo he notado en el dedo y sabía que fallaba. En cambio, como habéis visto antes, él ha soltado con Dwayne Wade pronto y le ha entrado igual. Eso no os asustéis que pasará muchas veces, es el handicap de NBA. Jugadores que digáis, hostia, ¿cómo puede ser que un jugador con una media mucho más baja anota algo que yo no he anotado? Aquí ha cometido el error, ha visto que con Dwayne Wade le iba a anotar fácil, con Kareem Abdul-Jabbar ha dicho, pues mira, me hago el listo, voy con Pau. ¿Y qué ha pasado? Pues lo que tenía que pasar. Me ha dejado solo en la esquina a Kawhi Leonard, que tiene 98 de triple. Pues imaginaros solo en la esquina Kawhi. Triple de Kawhi solo. Casi comete el error de sacar rápido. Va a sacar con LeBron. Voy a intentar pillarle en la carrera, pero no. Anota el mate. LeBron, si por algo llega caracterizándose toda su carrera es por los buenos mates que hace. 10 puntitos ya que lleva todos Kawhi Leonard. Aquí me va a intentar amagar, no le salto, no vuelvo a caer, le he punteado un poquito. Y aquí la clave de Kareem. Mirad como Kareem Abdul-Jabbar, él solo es capaz de subir el balón a Magus. Se han venido todos a por él. Un grave error por su parte. Es que dejar un jugador como los míos, Kawhi o Paul George, solo en la esquina de 3, es que es... Aquí casi la roba Kawhi. Aquí Kawhi solo. En algún momento me dejan a Kareem Abdul-Jabbar solo y la clavo de 3. Dejar a nuestros jugadores solo es casi canasta asegurada. O sea, es más, si no anoto, es más fallo mío que otra cosa. Aunque es verdad que Kareem, aun teniendo 97 de triple, no le acabo de tener siempre el tiro pillado y muchas veces, aun estando solo, fallo. Os lo reconozco, tengo que acabar de pillarle el tiro. También es verdad que hay que esperar un poquito, sobre todo si estamos completamente solos. Lo mejor que podéis hacer es esperar. Tiramos al suelo a Pau y la clava por George. De 195 moneditas. Pues hemos defendido bastante bien. Algún tapón, eso siempre sube monedas. Bueno, vamos a seguir soltando la bola. Mira, esta vez toca Austin Rivers. Si no recuerdo mal, Austin Rivers ya lo tengo.
con lo que la verdad no me interesa mucho que me vuelva a tocar, pero bueno, si vuelve a tocar, imagino que nos dejarán, aunque sea recompensa, descartarlo y nos darán 1500 monedas. La verdad no estoy teniendo mucha suerte con las recompensas que toca, no me ha salido aún nada fuerte, ni Stephen Curry, nada de 99, que es lo que me interesaría, Bol, más que nada, ahora os enseñaré por qué quiero sacar monedas, aunque tengo el equipazo que habéis visto, que yo creo que sobre todo para el 3 contra 3 está muy bien. Muy equilibrado, jugadores que solos prácticamente anotan el triple, tengo ahí a Karim, grandes defensores. Mejor me haría falta cuando consiga, que queda poquito, Karim, Larry Bird, meterlo, porque es un jugador que también puede defender bastante bien en el poste, que quizá Paul George y Kawhi no puedan defender tan bien. Tiramos la tercera, ahí perfecto, sacamos dos. Creo que esta vez no me va a caer en Stone Rivers, no me preocupa porque ya lo tengo. Ah, pues sí, mira, al final sí. Ahora veremos si me deja descartarlo o si da cero. No lo recuerdo bien. Levanta Stone Rivers. Es repetido, sí. Veis cómo envía subasta, no me deja porque es una recompensa, pero sí me deja vender por 1500, que bueno, no está mal. Mira, quiero conseguir monedas para lo siguiente, que es venir aquí, Premium. Esta es la tercera serie, ya tengo a Kawhi, tengo a Paul George, a Luka Doncic y a Lamar Odom. Solo me faltará el último jugador, que aún es misterioso, para conseguir la recompensa final. Que me toca que toca un buen jugador aquí en la recompensa final o en el jugador que falta. Bien, que no, los venderé, que seguramente estarán más caros, y me iré directo aquí a conseguir a Magic Johnson, que como veis vale 1.200.000. Parece que están bajando los precios, vamos a ver en qué precio está Kawhi Leonard ahora mismo. 565, vale, es más o menos lo que yo lo compré. Paul George está incluso más caro, Luka Doncic un poquito creo más barato, y Lamar Odom más caro. Perfecto, siempre va bien que suban un poquito de precio los jugadores. Bueno, de momento este partido empezamos bien, buen movimiento de Karim, como habéis visto, el movimiento ha sido clave. Para mí este movimiento va muy bien porque, primero, que engaña, segundo, que hace que se te vengan todos a por ti, con lo cual le hacemos unos líos, digamos, pero sí que para mí es un movimiento bastante bueno, porque si se te vienen dos, siempre suele dejar a uno solo en la zona de triple. Ahí, como habéis visto, Kawhi solo con su presencia estaba intimidando, ¿veis? Le hacemos este movimiento, ¿veis? Se vienen dos y nos deja al compañero solo. Normalmente se van a la zona de 3
podemos anotar. Ahí estaba poniendo eso y no saltaba muy bien. Como normalmente, cuanto más difícil suele ser el rival contra el que jugamos, más fácil es de ganar. Voy a poner el sin triple, voy a aprovechar este momento que él estaba ahí como parado. También os enseñaré que cuando hacemos esto, ese movimiento, ahora por ejemplo se ha chocado en las piernas de Ben Simmons. Cuando hacemos ese movimiento podemos probar también en muchas de las veces a que si el jugador nuestro en lugar de irse hacia la esquina se viene con nosotros, podemos intentar de hacerle una loop. Voy a intentar hacerlo luego. Eso lo hacía mucho en el modo carrera con un compañero o contra la máquina incluso, que a veces el loop es lo que más monedas da, porque suelen ser objetivos y aparte de eso ayuda a dar más reputación. Vamos a hacer matazo con Kawhi. Ahí se ha ido bastante lejos, pero Kawhi roba el balón. Lo dicho, cuanto mejor es el rival... Uf, qué mata ha hecho ahí Karim. Cuanto mejor es el rival, como veis, muchas veces, a no ser que sea un jugador muy bueno, cuanto mejores jugadores tiene, más fácil de ganar. Aquí le engañamos, dejamos a Karim solo y la clave de 3. Como este cover de Karim, este partido prácticamente lo tenemos en la saca. Como digo siempre, los juegos a veces van por racha. Había un momento que estaba jugando bastante mal y ahora en cambio, como veis, estoy jugando muy bien. Ahí me ha taponado, básicamente culpa mía por intentar. Iba solo y he querido hacer el amago, que este movimiento y entra. Kawhi Leonard no, pero Paul George prácticamente todos los triples, sea algo pronto, desmarcar, excelente. Es que si está solo lo mete prácticamente todo. Kawhi tiene alguna que falla, pero sin barra Paul George lo ponéis, anota prácticamente todos los tiros solo. Vamos a ver qué nos sale ahora. Acabar esta tabla y ya por hoy de momento esta transmisión la dejo. Vamos a continuar. Vamos a ver, tampoco es que sea una tabla muy buena. Así que voy a intentar tirar, como os he dicho, aquí en el lado izquierdo para intentar conseguir pues 100. Vamos para abajo. Vale. Hemos conseguido 150, 100. Y aquí 250 monedas más. Vamos, hemos conseguido las 500 y hemos caído bastantes, así que este me parece en esta tirada que he llegado a 1000 monedas, creo, en total, más o menos. Sí. Bueno, 900, no está nada mal. No está nada mal. Una tirada. Venga, vamos 100, 200, vamos, bolita.
Sigue el camino, 300. Venga, a ver si se va a hacer la ruletita. A ver, 100, ¿no? Bueno. Y no 100. Bueno. 400 monedas, pero creo que decimos 1300. Unas 1800, 2000 monedas por un partidito de 21. Vamos a poner el aire, chavales, que no sé si donde estéis vosotros hará calor, pero aquí en Cataluña hace una calor bastante impresionante. Como os digo, intentaré que el canal sea contenido NBA, añadiré también de FIFA 20, distintos juegos gameplays, códigos de vestuario. Cada vez que salga un código de vestuario os lo voy a poner para que lo uséis, para los que estéis empezando o para los que no estéis empezando, es igual. En cuanto lo pongan, aquí lo tendréis en el canal. Si veo que por tema de curro no puedo hacerlo aquí, lo haré en cuanto pueda. Intentaré, más que nada porque sí que eso os lo digo, 2K España tarda bastante en ponerlos, un día más tarde normalmente de lo que lo ponen los americanos. Y eso que donde normalmente lo encuentro es una página no oficial, pero nada más ponerlo, yo os lo pondré para que, más que nada, hay códigos que caducan el mismo día, o sea, hay que estar bastante atento. Y os pondré expira hoy, no expira. De momento, de los que no expiran, el único interesante es el de nuestro perdido Kobe Bryant, pobre hombre, pero es el único que no expira nunca. Por lo que el que quiera un Kobe Bryant, que mire el vídeo anterior y ahí tendréis a Kobe Bryant de 96. Para el de 99, si alguien quiere saber cómo se consigue, también pues lo preguntáis, os hago un vídeo y os explico paso a paso qué tenéis que hacer para conseguir a Kobe Bryant de 99. Con todas las estadísticas de ataque en 99, menos defensa, hemos metido 89, pero tiene bastantes estas buenas. Lo que le falla es ayudas en pick and roll. Creo que la inteligencia artificial para puntear los tiros, o sea, si le dejamos que lo haga él, creo que le cuesta un poquito, es lo único. Este partido voy a intentar concentrarme, que os estoy hablando demasiado. Karim, matazo. Como veis, Karim Abdul-Jabbar es capaz de hacer prácticamente cualquier cosa. Te hace triple de 2 en movimiento, defiende perfecto, te coge los rebotes. Tiene uno de los mejores, no, el mejor gancho del juego. O sea, el gancho que este año ha chetado el de Karim Abdul-Jabbar, a no ser de que nos equivoquemos nosotros, es que lo hace perfecto, entran casi todos, porque al ser un movimiento largo, la gente suele saltar a taponarnos, pero como el movimiento es largo, de que Karim tira, él ya ha saltado, ya está en el aire y no le da tiempo. Aquí, básicamente, como habéis visto, su Karim Abdul-Jabbar sé que no tira de 3, porque yo he tenido ese Karim Abdul-Jabbar y sé perfectamente que no tira de 3. Le dejo que esté solo en la línea si quiere y defiendo por si él intenta penetrar con alguno de sus jugadores. Defiendo aquí. ¿Ves? Aquí no sé qué ha pasado, no sé por qué Kawhi no ha punteado. Yo en directo he visto que sí que punteaba, pero bueno, parece que no. Triplazo desde lejos de Karim. Presionamos a Buddy Hield. Aquí se ve obligado a pasar el balón. Paul George le defiende perfecto. Me coge el rebote con su Karim. Me había cogido el sitio, la verdad. Buena canasta.
intentar postearle, a ver si lo conseguimos. No, ha punteado bien. Más que nada lo he intentado, por sé que este partido, cosa muy grave tendría que pasar para que no lo ganara. Entonces he querido probar ahí a ver. Ese movimiento que he tratado de hacer ahí contra, por ejemplo, si se lo hiciésemos a Buddy Hill, sería un movimiento bastante sencillo de hacerlo. Ojo, que se me ha puesto encima ya. Voy a espabilar. Ojo, que falla Paul George. Cuidado, que voy a perder un partido que tendría que haber ganado con bastante sencillez. No sé por qué he tirado desde ahí, me estoy poniendo nervioso. Creo que la ha clavado, ¿no? Menos mal. Me estoy poniendo nervioso. Ahora reconozco que estoy nervioso. Porque un partido que, como antes he dicho, tengo ganado, se me está yendo de las manos. Bien, Karim. Anota el mate. Hay que defender el triple, sobre todo que no anote el rival triple. Bueno, se la robo bien con Kawhi. Casi la roba. Sí, no. Bien. Ha sabido aguantar bien. La verdad, este partido lo estoy ganando porque mis jugadores tienen más media. Si fuese por otra cosa, lo perdería. Porque he estado más concentrado en otras cosas. Me he tirado bien. Tiros que normalmente entran no han entrado. También es verdad que se tiene que ver mucho handicap, así que aseguro con un mate y se acabó. Victoria. Victoria complicada, he jugado mal, pero bueno. Bueno, por fin esta vez sí que 1000. Perfecto. A ver si conseguimos las 1000. Sí, parece que sí. A ver si conseguimos las siguientes. ¿De dónde te has sacado la E? Esta vez 2 fichas. A ver si caemos en 1000. No, no vamos a por 1000. 600. Vamos para abajo, vamos a por las 1000. Vamos a por las 1000. Vamos a por las 1000. Perfecto. 2000 moneditas en este partido.
1700 en esta tirada. Impresionante lo que os digo. En un rato veis 1700 monedas, podéis conseguir un jugador ya de 95. Es que es alucinante lo que caen los precios cada año en NBA. Bueno, quedan 2 partidos si ganamos. Bueno, si ganamos este, por supuesto, claro. Recordad que a la tercera derrota quedáis siempre eliminados. Bueno, el rival Kyle Lowry, que es un base bastante bajito, Marc Aguirre y LeBron James. Marc Aguirre es recompensa, yo también lo tengo. LeBron también, que es uno de los showtimes para conseguir a Karim Abdul-Jabbar. Y de pausa, esperemos que no se vaya. Porque si se va hay que buscar otro rival y no nos da victoria. Si fuéramos 2-0, sí. Vamos a poner presión. Vamos a poner sin triples. Le ponemos el primer tapón a Kyle Lowry. Para los tapones, saber que siempre hay que saltar un pelín antes. Si veis que él va a jugársela, saltáis un pelín antes y taponáis. Bueno, ahora está un Karim. Bien defendido por George. Hay que tratar de llevarme al poste. Karim solo, falla. Bueno, al final me ha cubierto un poco, no sé si cuál de los dos habrá sido. Aquí no llegó el tapón, Karim. Ahora hacer una táctica, que es la de venirnos hasta aquí. Dejamos a Paul George en el triple solo. Le ha llegado a puntear perfectamente. Karim solo. ¿Veis lo que os digo? Karim es un jugador que es muy fácil que te haga algo pronto o pronto. No tiene un link verde tan sencillo. Pero esta vez amagamos y nos vamos a por la canasta. Tapón de Marc Aguirre. Esta vez no. Esta vez Karim se va solo. 5-4. Vamos a presionarle aquí. Vamos a presionarle. Un buen bate de LeBron James. Aquí nos vamos. No sé por qué he pasado al lado que no era. Vamos a hacer el amague. Y nos queda Kawhi solo, que hace un verde fácilmente. Como veis, Kawhi es mucho más fácil de que haga verdes. Y en cambio, Paul George, os aseguro que es mucho más sencillo que sin hacer verde, anote igual. Sobre todo un truco también, si veis que por ejemplo Karim Abdul-Jabbar en este partido, como veis lleva ya 2 verdes, está enchufado, seguir con él. Seguir tirando, os va a dar un boost de tiro impresionante el ir anotando todo el rato con él. Si ya de por sí tiene prácticamente todo a 99, imaginaros si además viene con un boost. Aquí Karim se va fácilmente. Es que ya es la estatura, es excelente movilidad, o sea, es muy sencillo anotar con Karim. Aquí lo ha hecho él muy bien. Sacamos con Kawhi.
Nos vamos para arriba. Se le engancha. Le regalo la pelota. Pero no la recuperamos. Va a querer sacarla él para LeBron. Le conozco de las anteriores jugadas. Y machaca, se empata el partido. Sí, es lo que os digo. Es mucho más sencillo ganar un partido contra un jugador prácticamente con jugadores iguales o con también que valgan bastante, como antes por ejemplo contra Ben Simmons, y no recuerdo más quién tenía, pero eso ha sido una victoria bastante sencilla. En cambio este por ejemplo con LeBron James no sé cuántos puntos tiene ya. Además estáis viendo lo difícil que está siendo de defender LeBron. Ahora por ejemplo él abusa todo el rato de LeBron porque sabe que le está anotando. ¿Ves? Ya se me ha puesto 3 puntos arriba por dejarme llevar. Aquí he tenido suerte, la verdad, lo reconozco. Se chocan, mierda. Triple de Kawhi, hay mate de Kawhi y aquí depende de la defensa. Hay que defender bien. Si defendemos bien, tenemos una opción. Si no defendemos bien, tengo un problema y grave. Y como tenía el takeover, me hace el mate y se acaba aquí. Triple amenaza online por hoy. Vamos a ver qué sale en la tabla. Y os despido, chavales. Tenemos una sola tirada por haber perdido. Y no hay jugador, así que tampoco no pasa nada. Tiraremos a ver si vamos a las fichas de abajo del todo. De momento 200 monedas, seguimos cayendo para abajo, a ver si queda alguna ficha también. No, pero bueno, objetivo. Hemos caído en las 3 fichas, que menos da una piedra. Pues nada, con esto me despido, chavales. Nos vemos en un próximo directo que seguramente será más tarde consiguiendo a Larry Bird.